Hola, bienvenido una vez más. Sigamos hablando sobre esta hermosa y preciosa voz del Señor. Sabes, Dios sigue hablando hoy. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor también en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27, dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios ha hablado desde los tiempos pasados, habló por medio de los profetas, y en el tiempo en el que se escribió la carta a los Hebreos, por supuesto, el escritor de esa carta nos dice: y ahora en los postreros días nos ha hablado a través de su Hijo, pero ahora Él nos habla también a través de su Espíritu Santo, y Él sigue hablando el día de hoy a través de su palabra a cada uno de nosotros. ¿Crees tú que Dios sigue hablando a las personas el día de hoy? Seguramente nuestra respuesta sería que sí. Dios puede hablarnos y de hecho nos sigue hablando a nosotros el día de hoy, porque Dios no está en silencio. Él sigue hablando, pero no siempre nos habla de la manera que esperamos. Nosotros queremos que Él nos hable de esa manera espectacular y que se abran los cielos y que hay una luz que fluye de los cielos hacia la tierra y la voz de Dios que se escucha y lo escuchamos con nuestros oídos audibles. Y claro que Dios puede hablarnos de esa manera si Él quisiera, pero la verdad es que Dios no siempre habla así. Regularmente nos habla en medio del susurro y no en medio del estruendo. ¿Por qué es que no reconocemos su voz? En el versículo 7 de ese primer libro de Samuel, en el capítulo 3, dice: Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Samuel, sirviéndole al Señor, no lo conocía y nunca había escuchado su voz. Eso es algo bien interesante. Pero el hecho es que para reconocer la voz de Dios, nosotros tenemos que haberla escuchado alguna vez. Samuel no reconocía la voz porque nunca la había escuchado. Y escuchar la voz de Dios es un proceso relacional que se aprende. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Muchos no conocen la voz de Dios porque es más suave y sutil de lo que realmente ellos esperarían. Y Samuel necesitó a Elí. Samuel necesitó a Elí para que él enseñara, porque Elí se había escuchado la voz de Dios y conocía la voz de Dios. Todos necesitamos un Elí. Y tú eres un Elí para los jóvenes de tu iglesia, para los otros líderes de jóvenes de tu iglesia. Y piensa por un momento en esto. En esta historia, Elí solo le enseñó a una sola persona, que es Samuel. Le enseñó cómo reconocer la voz de Dios y cómo aprender a escucharla. Bueno, tú tal vez te has quejado porque le estás enseñando a 3, 4 o 5 jóvenes. Dale gracias a Dios. Elí en ese momento le enseñó a uno. Y no importa si le enseñas a 1, a 5 o a 10 o a 15 jóvenes, Dios te escogió a ti. Tú eres uno de sus generales. Así es que a ese joven o a esos 5 jóvenes, enséñales, muéstrales cómo reconocer la voz de Dios. Muéstrales cómo es la voz de Dios para que ellos puedan escucharla y reconocerla más adelante. Hay una parte muy bonita en esta historia y es el versículo 10. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Yo había pasado por esa historia muchas veces, pero teniendo mi tiempo devocional, me detuve en esa parte de la historia y me di cuenta que dice que el Señor se paró. Así es que ahora Samuel estaba atento, ya le habían dicho que era Dios el que le hablaba y él estaba listo con una respuesta para Dios, pero a Dios nadie le gana. Así es que cuando Samuel estaba listo, en medio del silencio, Dios se le acerca a Samuel y le susurra de cerca, se coloca a su lado, se detiene para susurrarle y ahora le dice: Samuel, Samuel. En el próximo video hablaremos un poco cómo es el susurro de Dios en la vida diaria.